Este cuadro fue pintado por el francés Gustave Doré en 1872. Se trata de un lienzo de grandes dimensiones, más de 3,5 metros de ancho por casi 2,5 metros de alto. Representa a Jesucristo, que aparece en el centro de la escena, bajando majestuosamente por una gran escalinata, rodeado de una multitud de gente que parece estar increpándole y acosándole. Gustave Doré hizo 2 versiones de esta obra. Esta que ves aquí es la primera que hizo. La segunda es esta. Aquí la gama de colores que utiliza es menos oscura y sombría que la del primer cuadro, de manera que el contraste entre la patente luminosidad de la túnica blanca de Cristo y la penumbra que envuelve el resto de la pintura no es tan fuerte como en la primera obra. Aquí el resplandor de la figura de Cristo se hace más deslumbrante porque la oscuridad que le rodea es más intensa que en la segunda obra. Luz y tinieblas aquí se perciben con mayor intensidad. Gustave Doré, cuando pintó estos cuadros, ya había alcanzado el reconocimiento y la fama entre los críticos y el público de su época como el mejor dibujante e ilustrador de su tiempo. Sin embargo, no había conseguido la misma admiración como pintor. Había hecho innumerables grabados para ilustrar los libros más importantes de la literatura universal, y todo el mundo le consideraba un maestro, pero el triunfo como pintor se le resistía. Todo en este cuadro puede parecer demasiado académico y calculado, tal vez algo impostado y frío, como si los que ahí aparecen fueran actores interpretando una obra de teatro en vez de ser personajes reales. Toda la escena puede parecer algo irreal, fingida y falsa, sin fuerza emotiva, poco natural y en definitiva pretenciosa. He dicho tal vez, no sé si esta valoración es demasiado rigurosa. Lo que sí está claro para todo el mundo es que en esta pintura lo que llama la atención poderosamente es la blancura inmaculada de la túnica que viste Jesucristo. ¿Por qué una túnica blanca? ¿Fue una ocurrencia del pintor Gustave Doré o responde a algún dato aportado por los evangelistas en sus relatos sobre la pasión y muerte de Cristo? Sin duda, el pintor francés se inspiró en un pasaje escrito por San Mateo en su Evangelio, en el que se dice que Pilatos, al saber que Jesucristo era Galileo, ordenó que fuera enviado al rey Herodes para que éste diera su opinión sobre las acusaciones que las autoridades judías presentaban contra el profeta. En el relato evangélico se cuenta que Herodes envió de vuelta a Jesucristo para que Pilatos se hiciera cargo de él, pero antes pidió que le pusieran una túnica blanca en señal de burla. Era un modo de decirle a Pilatos: este hombre no merece ser tomado en serio, es un pobre hombre inofensivo y despreciable. Jesucristo comparece de nuevo ante el gobernador romano Poncio Pilatos, que debe dictar sentencia ante la presión creciente de las autoridades del pueblo judío que le están exigiendo la pena de muerte. En este cuadro del pintor italiano Tintoretto podemos ver a Jesucristo vestido de blanco. En este otro cuadro del pintor húngaro Mihail Munkácsy también tenemos a Jesucristo con esa túnica blanca que Herodes le puso para burlarse de él. En esta pintura del inglés William Brassey Hall aparece también Jesucristo vestido de blanco. Frente a él está Pilatos, con el gesto inequívoco del que se encuentra abatido por la incertidumbre y envuelto en dudas que no consigue despejar. En esta obra vemos de nuevo a Jesucristo y a Pilatos frente a frente. El gobernador romano sigue dudando acerca del veredicto que debe pronunciar, pero aquí Jesucristo va vestido con una túnica de color rojo. Este cuadro es del pintor ruso Iván Glusanov. En esta pintura del italiano Antonio Chiseri también Cristo va cubierto con una túnica roja. El alemán Gebhard Vogel en esta obra también representa a Cristo vestido de rojo. ¿Por qué una túnica roja? ¿Fue una ocurrencia de estos pintores o responde a algún dato aportado por los evangelistas en sus relatos sobre la pasión y muerte de Jesucristo? Estos pintores se inspiraron en los pasajes evangélicos en los que se afirma que después de la flagelación a la que Jesucristo fue sometido por orden de Pilatos, los soldados, para burlarse de él, le cubrieron con una túnica roja, color que solo usaban los reyes. Le pusieron una corona de espinas en la cabeza y en sus manos una caña como si fuera un cetro real.
San Mateo habla de una túnica roja, San Juan y San Marcos hablan de un trapo o un paño de color púrpura, que es un rojo azulado propio de las vestiduras reales. Es decir, que como Jesucristo había sido acusado de haberse proclamado rey y rebelarse contra el emperador romano, los soldados decidieron reírse de él, convirtiéndole en un rey de burlas. Le escupían a la cara, le daban bofetadas, se arrodillaban ante él, le quitaban la caña y le golpeaban con ella en la cabeza diciendo: «Adivina quién te ha pegado, profeta». Después de divertirse le pusieron su túnica, no el trapo rojo ni la túnica blanca de Herodes, y lo llevaron a crucificar. Herodes vistió a Cristo de blanco porque no le tomó en serio. Pilatos permitió que Cristo fuera vestido de rojo porque no tuvo la suficiente valentía para hacer justicia como era su deber. Prefirió condenarlo a muerte sabiendo que era inocente. Las escenas de la pasión y muerte de Cristo han sido tema frecuente en la historia del arte, y no solo en la Edad Media o en la época del Barroco. Esta crucifixión es de Picasso. Esta figura de Cristo con la corona de espinas es obra del artista inglés Mark Wallinger y ocupó el cuarto pedestal de la plaza de Trafalgar en Londres durante el año 2000. Este es el famoso Cristo crucificado de Salvador Dalí. Ahora bien, el pintor que más veces representó en sus cuadros la figura de Jesucristo en la cruz fue, sin duda, Marc Chagall. Nacido en Rusia, de familia judía, este pintor se trasladó a París a principios del siglo XX y después a Estados Unidos. Chagall, por ser judío, tuvo que escapar de la persecución contra los de su raza, desatada primero en Rusia y después en Europa. En realidad, la figura que aparece con los brazos abiertos clavada en la cruz innumerables veces en sus dibujos y pinturas nunca es Jesucristo. Del mismo modo, los personajes que le acompañan y la escena en la que se sitúan nunca se corresponden con los datos que se recogen en los evangelios. Para Marc Chagall, la figura del crucificado no es más que un símbolo para representar el sufrimiento del inocente. A él le sirve para representar el sufrimiento de los judíos, que como él fueron perseguidos y asesinados injustamente sin motivo. Él mismo se identifica con ese personaje perseguido, torturado y martirizado. El hombre crucificado en esta obra es un pintor. Todo hombre justo que ha sido maltratado hasta la muerte se puede identificar con Cristo. Siempre el crucificado es una figura de enormes dimensiones, como un gigante de colosal estatura. El contraste entre esa persona que sufre en silencio la injusticia y el resto de los personajes que aparecen en la escena es muy grande. Estos parecen enanitos a su lado. En esta obra se ve especialmente ese contraste entre el crucificado, que ocupa todo el cuadro de arriba a abajo con un cuerpo y unas piernas larguísimas totalmente desproporcionadas, y los seres diminutos que se sitúan a su alrededor. A veces aparecen ángeles o figuras simbólicas como el cordero o el gallo, una escalera o un reloj, o también elementos de la tradición de la religión judía. Ahí vemos a Moisés con las tablas de la ley. Aquí el cordero lleva una antorcha para iluminar la escena. En su trabajo como artista, Marc Chagall tuvo presente de modo constante el sufrimiento de su pueblo y su propio sufrimiento, como un grito de dolor a veces, nunca como un grito de desesperación y rencor. Pero volvamos a Pilatos. ¿Cómo veía el gobernador romano el sufrimiento de Jesucristo? Odiado por las autoridades judías, despreciado por Herodes, él, Pilatos, debía decidir su destino. En sus manos estaba el poder de liberar o condenar. Cuando los judíos le entregan a Jesucristo, Pilatos le pregunta: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Le responden que se había proclamado rey y estaba organizando una sedición contra las autoridades romanas, lo cual era mentira. Pilatos pregunta a Jesucristo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús no contesta a la pregunta, sino que le plantea a Pilatos si ha hecho las averiguaciones necesarias para informarse o si prefiere fiarse de lo que le dicen los judíos que le acusan. Pilatos le hace una nueva pregunta: ¿acaso soy yo judío para entender vuestros asuntos? Pilatos le explica que quiere saber qué dice él de sí mismo y le hace una pregunta todavía más concreta: ¿qué has hecho? Desea que Jesús responda por sí mismo si ha hecho las cosas de las que le acusan.
¿No oyes las acusaciones que presentan contra ti? Jesús entonces le explica que su reino no es de este mundo. Luego, ¿tú eres rey?, pregunta Pilatos. Jesucristo le da una respuesta enigmática. Sí, soy rey. Yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Esta respuesta obliga a Pilatos a profundizar y a plantearse quién es realmente el hombre que tiene frente a él. Pero Pilatos no está dispuesto a complicarse la cabeza. Lo único que desea es quitarse de encima una complicación que le estaba estropeando el día y que podría ir a más si no conseguía que la gente que estaba en su palacio pidiendo a gritos la muerte de Jesucristo se fuera a su casa tranquilamente. Pilatos respondió al testimonio de Cristo con una pregunta: ¿y qué es la verdad? Pero no esperó a que Jesús respondiera a esa pregunta, porque en realidad no le interesaba la respuesta. No le interesaba el tema de la verdad o el tema de la justicia. Lo que le interesaba era resolver el altercado al que tenía que enfrentarse del modo más conveniente para asegurar la tranquilidad en el pueblo y su poder como gobernador. Pregunta entonces al pueblo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? La multitud congregada en su palacio pide que suelte a Barrabás, un prisionero acusado de homicidio en una revuelta. ¿Qué haré pues de Jesús, el Cristo? El pueblo pide a gritos que sea crucificado. ¿Pero qué mal ha hecho?, preguntó Pilatos. Las autoridades judías respondieron a Pilatos que Jesús debía morir porque había dicho que es hijo de Dios. Esto a Pilatos le hace dudar de nuevo y decide preguntar directamente a Jesucristo: ¿de dónde eres tú? Jesucristo no respondió. Pilatos insistió: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Jesucristo entonces le responde que no tendría poder sobre él si su Padre Dios no se lo hubiera concedido. Pilatos se da cuenta de que averiguar la verdad y hacer justicia exige tiempo y valentía. En vez de mandar a casa a los que estaban en su palacio y mantener detenido a Jesucristo para hacer un proceso judicial como Dios manda, prefirió firmar la sentencia de muerte y acabar con el molesto asunto que decididamente le estaba estropeando el día. Pilatos no quiso enfrentarse honestamente a las 13 respuestas que recibió a sus 13 preguntas. Por cierto, Herodes no recibió ninguna respuesta por parte de Jesucristo. El relato evangélico dice lo siguiente: Herodes se alegró mucho de ver a Jesús, pues deseaba verlo desde hacía mucho tiempo, porque había oído muchas cosas sobre él y esperaba verle hacer algún milagro. Le preguntó con mucha locuacidad, pero él no le respondió nada. Aquel día, Pilatos y Herodes se hicieron amigos. Esto lo dice San Juan en su Evangelio. No podemos saber qué preguntas hizo Herodes. Suponemos que Jesús tendría sus motivos para no responder. Serían preguntas indiscretas, irrespetuosas, impertinentes, preguntas superficiales y frívolas. Por un tiempo, Pilatos se situó de un modo imparcial, equidistante entre los que deseaban hacer morir a Jesucristo y los que se burlaban de él. Intentó ser un juez justo, pero fracasó. Si Herodes representa la frivolidad y la superficialidad, y los jefes judíos representan el odio a los planes de Dios y la soberbia, Pilatos representa la cobardía, el egoísmo y el amor propio, incapaz de afrontar el sacrificio que supone buscar la verdad y obrar con justicia y honestidad. Finalmente, un hombre que no sigue su conciencia se hace amigo de la frivolidad para no enemistarse con los que pretenden imponer su arrogancia a costa de condenar al inocente. Pilatos no entendió que Jesucristo es la verdad, la vida eterna y el juez de vivos y muertos. En esta escena vemos de nuevo a Pilatos y a Jesucristo frente a frente. Es obra del pintor flamenco del siglo XV, El Bosco. Pilatos está sentado como juez en su tribunal. A Jesucristo le conduce un grupo de gente armada. Esta escena es una de las 7 que forman parte de esta extraña pintura, ordenadas en una composición circular. Son escenas de la pasión y muerte de Jesucristo tomadas del Evangelio. A la derecha, la oración de Jesús en el huerto. Debajo, los soldados de la guardia del templo, conducidos por Judas, detienen a Jesucristo. A continuación, Jesús es conducido ante Pilatos. A la izquierda aparecen 2 edificios que representan la residencia del gobernador romano, donde Jesucristo es flagelado y coronado de espinas. Arriba, Jesucristo con la cruz a cuestas.
En la parte superior, Jesucristo muere en la cruz y a la derecha es enterrado en un sepulcro. La imagen que aparece en el centro, en tonos claros, es una alegoría de la muerte de Jesucristo. Se trata de un pelícano alimentando a sus crías. En la tradición de los antiguos se decía que los pelícanos eran capaces de arrancar trozos de su propia carne con el pico para dar de comer a sus polluelos. Esto es un símbolo de la Eucaristía, en la que Jesucristo entrega su cuerpo y su sangre como alimento para los cristianos. Jesucristo muere en la cruz dando su vida a Dios para redimir a los hombres. El Bosco pintó numerosas veces escenas de la Pasión de Cristo, normalmente en la parte posterior de sus obras. Esta está detrás del cuadro de San Juan Evangelista en Patmos. Estas dos están en la parte trasera de Las Tentaciones de San Antonio, que se encuentra en el Museo de Lisboa. A la izquierda vemos el prendimiento de Jesucristo en el Huerto de los Olivos. A la derecha, Jesucristo cargando con la cruz camino del Calvario. En la escena de la izquierda es de noche, en la escena de la derecha es de día. También en la pintura anterior se puede ver en el cielo que rodea la cruz que a la izquierda dominan las tinieblas y a la derecha surge la luz del día. El Bosco era un artista incapaz de pintar cosas normales. Siempre incluía en sus obras personajes enigmáticos, seres curiosos y extraños, bichos y monstruos. Aquí podemos ver unas cuantas cosas de las que no es fácil descubrir su significado. Y en esta pintura el número de cosas raras es todavía mayor. Abajo, a la izquierda, la oración de Jesucristo en el huerto. En el lado derecho, el prendimiento. Encima de estas dos escenas tenemos a Jesucristo ante Pilatos, a la izquierda, y la flagelación a la derecha. Por encima de ellas, a la izquierda, la coronación de espinas, y a la derecha, Jesucristo con la cruz a cuestas. En la parte superior, la crucifixión. Muy bien, pero a ambos lados de la crucifixión nos encontramos unas escenas y unos personajes de difícil interpretación. Lo que vemos a la derecha podría tratarse de Judas ahorcado y el demonio llevándose su alma al infierno. Pero debajo aparece la figura de un hombre llevando de la mano a un niño. Unas figuras parecidas las vimos en esta pintura acompañando a Jesucristo camino del Calvario. El significado de esta escena es algo misterioso. También el hecho de que de los dos ladrones que fueron crucificados junto a Jesucristo, uno de ellos no está clavado en la cruz, sino que aparece abajo con la cruz a cuestas. Y el segundo está en la cruz, pero de un modo extraño, está en una escalera, subiendo o bajando. Pero lo más enigmático en toda esta extraña pintura, sin duda, es la escena que aparece a la izquierda, debajo de este segundo ladrón. Un rayo de luz, un ángel, un personaje espada en alto, otro junto a él tratando de impedir que el primero mate a los que se encuentran en el suelo. Dos hombres sentados junto a ellos, uno con las manos atadas a la espalda. No he encontrado ningún texto o trabajo en el que alguien dé una posible explicación de todo esto. En fin, seguiremos buscando. Y vamos a acabar porque este vídeo se está alargando más de la cuenta. Terminamos, volveremos el próximo domingo. Mientras tanto, puedes echar un vistazo a los vídeos antiguos que tienes en este canal. Hay muchos y muy variados, y te recuerdo que sigue disponible el libro que publiqué el año pasado con una selección de los mejores vídeos del canal. Se titula El arte que viene. Ahí abajo tienes un enlace para conseguirlo. Y nada más por hoy, amigos. No te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese. Y suscribirte, por supuesto. Y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde $1 al mes. Hasta el próximo vídeo. Adiós.